Génesis 11. Esta es la historia de Terra, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal. Cuando su padre Terra aún vivía, Abraham se casó con Sarai, o Sarai, dependiendo, si tienes la Reina Valera es Sarai, pero realmente la mejor pronunciación es Sarai, la esposa de Abraham. Y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Si están buscando nombres para su siguiente hija, ahí tienen algunos no tan comunes, Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terra salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y allí mismo murió Terra, a los 200 años de edad. Capítulo 12, versículo 1. El Señor había dicho a Abraham: deja tu tierra, tus parientes de la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Entonces, el papá de Abraham, Terra, no era un hombre de Dios. Quiero que sepan eso. Aunque Sem, el hijo de Noé, era un hombre piadoso, un hombre que amaba a Dios, no tomó mucho tiempo para que su descendencia se extraviara del camino. Empezaron a adorar dioses falsos. Y noten lo que dice aquí en Josué. Josué capítulo, a ver si está ahí, capítulo 24, versículo 2. Así dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tiempo sus antepasados, Terra y sus hijos Abraham, Nahor, vivían al otro lado del río Eufrates y adoraron a otros dioses. Terra no era un hombre que adoraba a Dios verdadero, estaba adorando a dioses falsos. La Biblia nos dice que esos dioses falsos realmente son demonios. Terra era un idólatra, no era un hombre bueno. Eso nos da mucha esperanza, porque Abraham fue un hombre usado grandemente por Dios. Escuchen bien esto: la mayoría de ustedes, no todos, pero la gran mayoría de ustedes no vienen de un hogar cristiano. Sus papás no les criaron con valores cristianos o con el conocimiento de la palabra de Dios. Muchos de ustedes. Ustedes realmente están en el mismo lugar que Abraham. Muchos de sus padres eran idólatras, ¿verdad? Adoraron a los ídolos. Pero Dios, en su gracia, llamó a Abraham, lo salvó y lo llamó y lo usó grandemente para cambiar toda la historia del mundo. Así que eso nos da esperanza, ¿verdad? Que aun si tú no te criaste en un hogar cristiano, aun si no sabes mucho de la teología y de la doctrina, Dios te puede usar. Hay esperanza para ti y para mí. Vemos que Abraham no tuvo un trasfondo así de un hombre que creció siempre conociendo mucho del Dios verdadero. Era un idólatra también, según este versículo. Entonces Dios llama a Abraham, y eso es lo que vemos en el versículo 1. Dice en nuestra traducción: el Señor le dijo, pero mejor traducido sería: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Igual como Abraham, en un sentido semejante como Abraham fue llamado por Dios, tú y yo hemos sido llamados por Dios. Hemos recibido un llamamiento. Entonces, en esta historia de Abraham va a haber muchas cosas prácticas, muchas cosas que nos va a ayudar en la vida diaria, para ayudarnos a avanzar en esta
en este viaje espiritual en el cual estamos. ¿Sí me explico? Así que vamos a ver este llamamiento, el carácter o cómo era este llamamiento de Abraham, y nos va a hablar también de nuestro propio llamamiento. Pero podemos ver un versículo en 1 de Pedro, un versículo que hemos compartido mucho, que realmente es el propósito de la iglesia. Si ustedes recuerdan, la iglesia es la palabra en griega, eclesia, los que han sido llamados fuera. Llamados fuera, hemos sido llamados. Y como iglesia dice que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nota la palabra llamó, que Dios nos ha llamado a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. También en Romanos 8:28, ustedes recuerdan este versículo, dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. La iglesia, los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo, somos los llamados. Dios nos ha llamado, como Él llamó a Abraham, también nos ha llamado a nosotros. ¿Qué tipo de llamado es? En primer lugar, notamos que es un llamado o un llamamiento divino. Dice en el versículo 1, el Señor le dijo a Abraham, el Señor le dijo, ¿verdad? No recibió este mensaje de una persona, sino directamente de Dios. En Hechos 7:2, Esteban, el primer mártir, está hablando de esta historia. Dice, el Dios de la gloria se apareció a Abraham. Así que este llamamiento es un llamamiento divino. No es que un pastor o alguien, una persona, un sacerdote o una persona religiosa aquí en la tierra te ha llamado. No, Dios mismo te ha llamado y me ha llamado. Es un llamamiento divino. En segundo lugar, bueno, podemos ver un versículo que habla de eso también y va a relacionar con el segundo punto, pero dice aquí, pues Dios nos salvó y nos llamó. ¿Quién nos llamó? Dios, ¿verdad? Y nos llamó a una vida santa. Ese es nuestro segundo punto. ¿Qué tipo de llamamiento es? Es un llamamiento a la santidad, un llamamiento santo, un llamamiento de separación. Dice, Dios nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nosotros no iniciamos eso. Dios fue el iniciador de nuestro llamamiento. Fue por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿No es hermoso eso? Que el Dios de la gloria, el Dios eterno, antes de crear el mundo, ya estaba pensando en ti, ya estaba pensando en mí. Es un llamamiento eterno, desde antes del comienzo del tiempo, pero un llamamiento a la santidad. Muchas veces los cristianos no vivimos muy diferentes, muy distintos que el mundo. Si alguien podría entrar en tu casa y observar cómo hablas con tus hijos o con tu esposa o tu esposo, ¿notarían una diferencia en tu conducta? Y si entrarían en la casa de unas personas del mundo, ¿notarían una diferencia o sería igual? En la forma de trabajo, ¿tienes honestidad e integridad en el trabajo? ¿Eres fiel para cumplir con lo que has comprometido? Las otras personas pueden notar que cuando los demás están robando el tiempo o lo que sea, que tú siempre tratas de ser fiel a ese compromiso de vivir y trabajar con integridad. ¿Notan una diferencia? Los sueños que ustedes tienen, los deseos que ustedes tienen, las cosas más profundas en tu corazón, esos sueños realmente son tan diferentes que los sueños que la persona promedio del mundo tiene. ¿Qué dirían? Hay una diferencia. Nosotros hemos sido llamados aparte para ser santos, no para salir del mundo. Jesús nos ha dejado en el mundo para alcanzar a las personas, pero debemos vivir en santidad, separados. Debe ser una diferencia en las cosas que vemos en la televisión, la forma de hablar con nuestra pareja, con nuestra esposa o esposo y con nuestros hijos, la forma en que trabajamos, reconociendo que no estamos trabajando para el patrón, no, estamos trabajando para el Señor, ¿verdad? Él nos está viendo. Debe ser una distinción
porque somos llamados para ser santos. Abraham fue llamado para dejar a su parentela, dejar a sus parientes, la casa de su padre, dejar a su tierra, para vivir aparte de eso. Entonces Dios no nos llama en ese mismo sentido a dejar todo y ir a un lugar donde no hay nadie, pero es una ilustración espiritual para nosotros de ese llamamiento divino que Dios nos llama para vivir en santidad. ¿Sí me da a entender? También es un llamamiento, en tercer lugar, es un llamamiento de bendición personal. Es un llamamiento de bendición personal. Dice, versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Hay un gran contraste aquí. Quiero que noten lo que dice en el capítulo 11, versículo 4. La historia de la torre de Babel. Los descendientes de Noé ya habían multiplicado, pero todavía no habían ido a diferentes partes del mundo. Ellos habían quedado ahí en el mismo lugar y juntos con el mismo idioma. Eso es lo que ellos decidieron en su corazón. El capítulo 11, versículo 4. Dice, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos, noten eso, de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Ellos querían hacerse famosos. Dios dice, sigue a mí, humíllate, sigue mi llamado. No tienes que preocuparte de eso. Yo te voy a dar un nombre famoso. No tener contraste. Estas personas querían ser famosos y Dios vino y los confundió su lengua. Empezaron a hablar en diferentes idiomas y se dispersaron sobre la tierra. Por tratar de ser grandes. Jesús nos enseña que si realmente queremos ser grandes en el reino de Dios, hay que hacernos como un niño. Hay que tener humildad. El que quiere ser grande debe ser el siervo de todos los demás. Así que el camino hacia la grandeza espiritual es la humildad, es el servicio, es ser el siervo de los demás. Como Jesucristo se los lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? Demostrando que el más grande puede ser un siervo, debe servir, poner ese ejemplo a los demás. Así que es un llamamiento de bendición personal, pero no de la forma del mundo, no tratando de hacer un gran nombre para nosotros, sino humillándonos, y Dios nos va a bendecir. Sobre todo esas bendiciones son bendiciones espirituales, que son mucho mejor que las cosas que ofrece el mundo. ¿Cuántos millones, cuántos billones de dólares necesitarías para comprar el gozo verdadero o la paz verdadera? No hay dinero para comprar eso, ¿verdad? Pero en Efesios 1:3, Pablo dice, ustedes que están en Cristo, dice, alabado sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual es la paz de Dios, el perdón de Dios, la seguridad, la esperanza de estar con Dios, la salvación, la redención, ¿verdad? Que Él nos da. Esas son las bendiciones, esa herencia, que somos coherederos junto con su Hijo Jesucristo. Esas son las bendiciones espirituales que Dios nos da. Así que es un llamamiento no solo para la bendición personal de uno, pero es un llamamiento de bendición para otros también, para otras personas. Note lo que dice el versículo 2. No solamente haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre, pero luego dice, y serás una bendición. Tú vas a ser una bendición a otras personas. Es lo que está diciendo Dios a Abraham. Y cuando nosotros somos fieles, obedecemos ese llamamiento de Dios, Dios va a usar nuestras vidas para bendecir a muchas otras personas. En Efesios 4:1 dice, hermanos, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Que vivan de una manera digna de la vocación por lo cual han sido llamados. Entonces, si vivimos dignamente de ese llamado por el poder del Espíritu Santo,
otras personas van a ser bendecidas por medio de nuestra vida. Nota lo que dice el versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y esa ha sido verdad en cuanto a la nación de Israel a través de la historia. Los que los han maldecido han recibido maldición. Los que los han bendecido han recibido bendición. Pero quiero que noten esa segunda parte. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios dice, por medio de ti, Abraham, serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿De qué está hablando aquí? En el Nuevo Testamento Pablo nos explica lo que quiso decir en Gálatas 3:8. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio, las buenas nuevas acerca de Cristo, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces, Pablo nos está diciendo que cuando Dios dijo eso a Abraham, de lo que estaba hablando principalmente era el Evangelio. Que el Evangelio, la verdad de Jesucristo mismo vendría por medio de Abraham. Jesucristo es descendiente por la carne, por su ser humano. Él es descendiente de David, quien es descendiente de Abraham. Así que Jesucristo es un descendiente de Abraham, y por medio de lo que Jesús hizo en la cruz hace 2000 años, Él pagó todo el precio por nuestro pecado, y todas las familias de la tierra van a recibir bendición por medio de Abraham, porque su descendiente Jesucristo tuvo victoria sobre el pecado. Fue la única persona en toda la historia que pudo lidiar con el problema del pecado. Nadie más podía haberlo hecho. Solamente un ser divino. El infierno es un castigo eterno. Y Jesucristo, como un ser eterno, fue el único que pudo tomar ese castigo sobre él. Como el Dios infinito, Él tomó todo el castigo del infierno para nosotros, de toda la eternidad. Jesucristo sufrió eso en la cruz. Yo no entiendo eso, pero eso es lo que pasó en esas horas de oscuridad, cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Que el Padre no pudo ver a su Hijo por la primera vez en toda la historia, en toda la eternidad. Dios Padre y Dios Hijo tuvieron una separación en su comunión. En Jesucristo se hizo pecado. Aquel que no conoció pecado. No hay nadie que no ha pecado sino Dios. Y Jesucristo, como Dios Hijo, aquel que no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios. Ese es el Evangelio. Y Abraham ni siquiera podía haber imaginado, ¿verdad?, que todo eso iba a suceder por medio de su obediencia, de este llamamiento. Y hay una lección tremenda en eso, porque yo pienso que él nunca se hubiera imaginado tanto. No tuvo ni siquiera una idea de la grandeza de esto, de esta promesa. Entonces les quiero decir que la misma cosa es cierta en nuestras vidas, en un sentido. Cuando nosotros nos entregamos a Dios y obedecemos por fe, respondemos al llamamiento de Dios y andamos en obediencia, confiando y obedeciendo al Señor. No tienes idea, no te das cuenta del impacto que tú puedes tener, la bendición que tú puedes tener sobre la vida de otras personas. A lo mejor llegando al cielo te vas a encontrar cientos de personas, miles de personas, quizás cientos de miles de personas que están ahí porque tú fuiste fiel al llamamiento de Dios. Eso es algo increíble y es algo muy, muy verdad, porque Dios puede hacer muchísimo más. A lo mejor dices, eso es algo más allá de lo que puedo imaginar. Dice la Biblia en Efesios 3:20 que este Dios que servimos puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginar o pedir, conforme a su poder eficaz que obra en nosotros. Es el poder de su Espíritu que vive en nosotros. Jesucristo nos dijo
Ya estoy adelantando mucho. Jesucristo dijo en Juan 14:12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Entienden lo que está diciendo ahí? Jesús está diciendo que nosotros, los seguidores de Él, vamos a llegar a hacer cosas aún mayores de lo que Él hizo. Y dice, porque yo vuelvo al Padre. Esa es la clave. Porque Jesús dijo en otro lugar, les conviene que me voy, que me vaya. Porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu no va a venir. Jesús dijo que es mejor tener el Espíritu que tener a Él en la carne con nosotros. Si yo les hiciera la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Cuál preferías? ¿Tener a Jesucristo como los discípulos lo tuvieron en cuerpo y hueso, en carne y hueso junto a ti todo el tiempo? ¿O tener al Espíritu Santo de Cristo en tu corazón? ¿Cuál es mejor? Creo que la mayoría de nosotros diremos, bueno, me gustaría tener a Jesús todo el tiempo conmigo. Jesús dijo, es mejor, les conviene que me vaya para que el Espíritu pueda venir. Jesús dijo en otras palabras, les conviene más tener a mi Espíritu viviendo en ustedes, porque no solamente no es como tenerme ahí a un lado, pero que yo por mi Espíritu estoy viviendo por medio de tu vida. Eso les conviene más. Así que Dios, por su gran poder, por su poder eficaz, puede obrar en nosotros para hacer más allá de lo que podamos imaginar o pedir. Les hago la pregunta, ¿piensas que tú fuiste llamado para vivir unas pocas vidas? No, definitivamente no, ¿verdad? Pocos años sobre esta tierra, estresándote con tu trabajo, tratando de ganar suficiente dinero para pagar los bienes, quizás logrando y estresándote para lograr el sueño americano, que es un mito. Yo conozco personas que han logrado todo el sueño americano y mucho más y no están satisfechos. Dinero no satisface a nadie, dinero no es malo en sí, pero si estamos buscando eso para la satisfacción, vamos a terminar frustrados y decepcionados. Créeme, he conocido muchas personas que han tenido mucho dinero y he visto que la mayoría de ellos, los que están buscando su felicidad, ese dinero, no lo han encontrado. Son personas más miserables en muchos casos. He conocido a personas pobres que no tienen nada, pero tienen a Cristo y viven en comunión constante con Cristo, y son personas muchísimo más felices, más gozosas que otras personas que han tenido mucho. Así que no es un pecado tener mucho dinero. Conozco a algunos que tienen dinero, pero ponen a Cristo en primer lugar en sus vidas y encuentran su felicidad en Él. Pero el punto es, ¿piensas que fuiste creado para que fuiste llamado solo para luchar en estos pocos años que estás aquí, para ganar ese sueño que no existe, ¿verdad? Para tener una mejor familia, para tener un día tu propia casa, ¿verdad? Pagada y todo. ¿Piensan realmente que ese es el chiste de esta vida? No es malo tener esas cosas, no es pecado tener esas cosas, pero ¿para qué estás viviendo? ¿Estás viviendo para cumplir con tus propios sueños o estás viviendo para cumplir con los propósitos que Dios tiene para tu vida? Es algo muchísimo mejor de lo que te puedes imaginar. Muchísimo mejor. Yo les voy a decir, ustedes fueron creados y fueron llamados para algo más grande. Y como Jesús dijo aquí, ustedes van a hacer, si creen en mí realmente, si permanecen en mí, van a hacer cosas mayores. Jesús dijo eso en frente de un grupo de hombres comunes y corrientes que tenían menos educación y menos estudios que la mayoría de nosotros aquí. Pero dijo, ustedes van a cambiar el mundo, ustedes van a hacer cosas más grandes de lo que han visto en las obras que yo he hecho. Porque mi Espíritu va a estar viviendo en ustedes. Así que no hay pretextos. Fueron un grupo de pescadores, la mayoría de ellos, sin educación, sin estudios, sin letra, nos dice en Hechos. Y Dios los usó para transformar el mundo. En esta comunidad, les quiero decir esto, en esta comunidad de Aberdeen y Hoquiam, quizás incluyendo a Ocean Shores también, algunos de ustedes viven allá.
no sabemos exactamente, hay diferentes estadísticas, pero hay aproximadamente 5,000 hispanos. Quizás más, no sé si todos ustedes llenaron las solicitudes del censo. Yo creo que muchos no lo hicieron, así que no sé, pero vamos a suponer que esos números son correctos, que hay 5,000 hispanos en Aberdeen, Hoquiam y Ocean Shores y esta área. ¿Cuántas personas llegan a esta iglesia? Con todos los niños y cuando todos llegan aquí, somos como 50 personas aproximadamente. 50 es qué porcentaje de 5,000. Un porcentaje. Es un porcentaje de 5,000. Son 50 personas. Ahora, ustedes saben que no se trata aquí de que queremos llenar la iglesia para que podamos jactarnos y decir, ay, tenemos la iglesia más grande en todo Washington, están llegando cientos de personas. No se trata de eso. Pero lo que sí deseamos es ver vidas transformadas y ver personas llegar a Cristo. Eso quiere decir, no estoy diciendo que ese es el único lugar donde hay creyentes verdaderos, pero si somos 1% aquí y 99% no están aquí, de esos otros 99% vamos a suponer, ni creo que es tan alto, pero vamos a suponer que 95% no son cristianos. Probablemente es más. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, más que todos vengan al arrepentimiento. Dios desea salvar a las personas y nos ha puesto aquí como sus instrumentos para alcanzar a nuestra comunidad con el Evangelio, para demostrar ese amor de Cristo a las personas. No porque queremos jactarnos y gloriarnos en tener una iglesia llena de personas, sino porque amamos a la gente y tenemos compasión para sus almas, igual como Jesús tuvo compasión cuando vio a las multitudes. Si nosotros podríamos alcanzar solo 5% de la población hispana de estos lugares, tendríamos unos 250 personas aquí. Si solo podríamos alcanzar 10%, tendríamos 500 personas aquí. Eso solamente es 10% de la población. Y probablemente la población es más alta que 5,000. Si tuviéramos 20% de la población, ya tendríamos 1,000 personas. 1,000 personas aquí. Dios puede hacer, yo confío en Dios que Él puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginar o pedir. Entonces, no digo eso porque, como digo, no se trata de números, de eso, de tener gran cantidad de gente por tenerlos, pero porque amamos a las personas. Deseamos ver, no sé si hice esas calculaciones correctas, pero creo que sí. No sé si de antemano, pero no soy muy bueno para matemáticas, pero el deseo, el chiste de todo eso, es que queremos ver más personas llegar a conocer a Cristo. Si es aquí en esta iglesia, gloria a Dios. Si Dios levanta otras iglesias, gloria a Dios. Si Dios usa a algunos de ustedes a levantar otras iglesias en el futuro, gloria a Dios. Yo tengo fe, como dice aquí, algunos de ustedes que están aquí presentes, algunos de ustedes van a estar aquí predicando un día. Algunos de ustedes van a regresar a México a predicar el Evangelio allá a su pueblo. A lo mejor algunos van a ir a Forks, o a Elma, o Olympia, Tacoma, y sembrar una iglesia hispana allá, ¿verdad? O servir en otra iglesia allá, ganar almas allá. Dios puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginar o pedir. Piensas en las personas en tu trabajo. ¿Cuántos de ellos conocen a Cristo? Me imagino que muy pocas. Dios te ha puesto ahí. Dios te ha puesto en ese van con esas personas cuando van a la sierra. No es por casualidad que tú estás allá con ellos. En ese lugar donde tú trabajas, en ese hotel o donde sea, Dios te ha puesto en ese lugar por una razón. En la escuela donde tú estás es por alguna razón específica por lo cual tú estás ahí. Dios te ha puesto ahí con propósito, a propósito. No es por casualidad. Dios ha formado esta iglesia local a propósito. Todos estamos aquí porque hay una gran cantidad de personas. Y a lo mejor ustedes no sabían eso el primer día que llegaron, ¿verdad? Que Dios les estaba llamando. A lo mejor nada más pensaron que se les ocurrió la idea de venir a la iglesia un día, pero Dios te estaba llamando. Es la razón que llegaste aquí. Y Dios está formando un pueblo local aquí para alcanzar a esta gran cantidad de personas que viven sin Él, que viven todavía en sus pecados.
en rumbo a la destrucción. Así que tenemos una gran misión por delante, hermanos. Pero Dios, si Dios es con nosotros, si Él es por nosotros, ¿quién puede estar en contra? Pues si yo no conozco mucho de la Biblia, yo ni sé cómo evangelizar muy bien o hablar con las personas. Ven a Abraham. Abraham era un idólatra. Su padre era un idólatra. Dios llamó a Abraham y cambió y transformó su vida, y lo mismo puede hacer contigo y conmigo. Vamos a terminar con esto. En el versículo 4 vemos, dice: Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Noten eso. Dice en Hechos 7 que Abraham estaba en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, cuando Dios lo llamó. Salió de ahí, pero no llegó al lugar donde Dios le había llamado. Había llegado a este lugar que se llama Harán. Y nos dice en el capítulo 11 que su padre estaba con él. Su padre Terah todavía estaba con Abraham. Y él salió en obediencia para ir a la tierra prometida, a Canaán, ese lugar que Dios había prometido para él. Salió en rumbo a ese lugar, pero no llegó. Llegó solo hasta Harán y tardó ahí, se detuvo ahí. Estaban estancados ahí un tiempo hasta que murió su padre. La Biblia no nos dice específicamente, pero yo creo que el padre de Abraham fue como un peso en su vida, como alguien que le estaba estorbando, pero realmente cumplir con la misión que Dios, el llamamiento que Dios había dado a Abraham. Salió en obediencia, pero quizás por causa de su padre quedaron ahí en Harán. Y no fue hasta la muerte de su padre que él siguió adelante en obediencia a ese llamamiento. Su padre le estorbó de cumplir con el llamamiento, de ser fiel a ese llamamiento por un tiempo. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en mi vida que nos está estorbando de ser fieles al llamamiento que Dios tiene sobre nuestra vida? ¿Qué hay? ¿Hay una persona, una cosa, un hábito, un pecado en tu vida que te está estorbando, que te está impidiendo de obedecer a Dios y seguir adelante, ser digno a ese llamamiento por lo cual Él te ha llamado? Hay un hábito, un pecado con lo cual tú estás luchando, que todavía estás abrazando esa cosa, es como un peso que te está estorbando y estás tratando de llegar a donde Dios quiere, al lugar que Dios tiene para ti. Pero esa cosa te está estorbando, te está impidiendo. Si ese es el caso, ¿qué es lo que debes hacer? Confesar ese pecado, pedir a Dios que Él quite ese pecado de tu vida. Hay que erradicar el pecado en nuestras vidas, porque nos va a estorbar de vivir con todo el propósito que Dios tiene para nosotros. Hay muchas cosas que nos pueden impedir en este viaje espiritual, pero como Dios había dicho a Abraham, deja todo eso, deja tu tierra, deja la tierra de tu padre, la familia de tu padre, tus parientes. No estoy diciendo que ustedes deben dejar a su familia, pero el principio es eso. Si hay cosas en tu vida, hábitos o relaciones que tú tienes que te están estorbando, de dejar esas cosas en el pasado y seguir a Cristo. No te vas a arrepentir un día de ser. Yo he sido fiel, obedecí ese llamamiento, sigo hacia la meta que Dios tiene delante de mí. No te vas a arrepentir un día de decir, ay, ojalá que hubiera escogido ese pecado. No. Doy gracias a Dios por el crecimiento que veo en mi vida y nunca he visto atrás y decir, ay, tanto me hubiera gustado seguir en eso. Doy gracias a Dios porque me ha liberado de ciertas cosas, ciertos hábitos que me impidieron en mi vida espiritual. 2 versículos que les quiero leer para terminar. Y les hago la pregunta otra vez: ¿qué es lo que necesitas dejar atrás para realmente ser fiel a ese llamamiento? Para realmente vivir dignamente del llamamiento santo, el llamamiento divino, ese llamamiento que va a ser de bendición para ti y para muchas otras personas. ¿Qué es lo que te estorba
¿Qué es lo que necesitas dejar atrás para ser obediente? Seguir adelante en fe, en obediencia al Señor. Jesús dijo en Juan 12, si vamos al siguiente, Juan 2:25, el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. ¿Qué es más importante para ti? ¿Las cosas eternas o las cosas terrenales? Las cosas terrenales van a estar aquí por un momento, un vapor. Nuestra vida es como un vapor que aparece por un momento. La eternidad es para siempre. También en Hebreos capítulo 12 dice, por tanto también nosotros, todos nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Está hablando de todos los que estaban en el capítulo 11, los grandes héroes de la fe, Abraham, Moisés y otros. Dice, rodeados por esta multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En este versículo 2 es el clave. Fijemos la mirada en ¿quién? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Eso es lo que necesitamos estar haciendo, hermanos. Dios tiene grandes planes para nuestras vidas, grandes planes. Te quiere usar de una manera que tú ni te puedes imaginar. A cada uno de ustedes aquí, a Chelly, a Samara, a Jesús, José, Jessica, Fernando, todos ustedes aquí, Dios les quiere usar para hacer cosas más allá de lo que te puedes imaginar. Empieza con esta entrega, diciendo, Señor, yo voy a ser obediente. Lo que hay en mi vida que me está quitando, que me está estorbando, quita esa cosa de mi vida. Quiero seguirte, Señor. Quiero seguirte, quiero ser obediente. Y por fe tú puedes seguir adelante, confiando en Él, siendo obediente a ese llamamiento. Y vas a ver cómo Dios te va a usar para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Tú eres bueno. No hay nadie como tú. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica estas cosas. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Aquel que por el gozo puesto delante de Él enduró la cruz, sufrió la cruz y la vergüenza que ella significaba. Gracias, Señor Jesús, que ahora estás a la diestra de tu Padre, que ahí vives para siempre para interceder por nosotros. Ayúdanos a vivir no para nosotros mismos, sino vivir para ti. Ayúdanos a recordar que nosotros existimos para ti, que tú no existes para servir a nosotros, sino que nosotros existimos para servirte a ti y glorificarte a ti, Señor. Que el universo no gira alrededor de nosotros, sino que tú eres el todo, que tú eres el único que merece la gloria. Cambia nuestras vidas, transforma nuestros corazones, Señor. Te pido, te ruego que obres en este lugar, Santo Espíritu. Si hay personas aquí que necesitan esta convicción, que los convenzcas, Señor. Si hay personas que todavía no te conocen, que aún esta misma noche te pueden llegar a conocer. Señor, que pueden darse cuenta de la necesidad, de la urgencia de recibirte como Salvador, de no esperar más. Si hay personas aquí, Señor, que están siendo estorbados y impedidos por pecados y hábitos en sus vidas, te pido que les des la valentía y el valor y la fe para dejar esas cosas y seguir adelante para vivir dignamente del llamamiento que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos. Te pido por cada persona, te doy gracias por sus vidas. Y Señor, pido por fe que tú vas a obrar grandemente en las vidas de cada persona aquí, para no solamente bendecir a ellos, sino usarlos, Señor, para bendecir a muchas otras personas. Que podamos llegar al cielo un día y ver el impacto de personas de cada lengua y tribu y nación
ahí en este lugar, Señor, como resultado de la obra que tu Espíritu ha comenzado aquí en este lugar. Eso es lo que anhelamos, Señor, eso es lo que rogamos. Te rogamos, Señor, en el nombre todopoderoso, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.